Muy buenos días. Gracias al Señor Jesucristo que nos permite estar aquí juntos nuevamente para alabar su nombre. Y aquí estamos nuevamente. Vamos a darle repetición al versículo que todavía estamos en este mes. Salmo 121:1. Repitan después de mí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Creo que nos están dando indicaciones, toda la palabra de Dios nos da indicaciones de cómo debemos de vivir aquí en la tierra. Y hoy quiero que me acompañes. El tema lo voy a llamar así como el versículo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora abrimos ahí en mismo Salmos 40:12. Salmos 40:12. Y dice así la palabra de Dios: porque me ha rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos nuevamente aquí delante de tu presencia, queriendo, Señor, compartir tu palabra. Es un pan, Dios, espiritual que necesita mi alma, que necesita el pueblo, que necesitan las personas. Porque tú dijiste que no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Espero, Dios, que yo sea el canal, el instrumento para que tú me uses. Espíritu Santo, muévete, Señor. Queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que creo que el enemigo y tu yo carnal siempre van a mirar hacia abajo. Siempre será su naturaleza de mirar hacia abajo. Y ese sería como el punto número uno. ¿Cómo quiere el enemigo que tengas un estilo de vida? Es que tú tengas una mirada hacia abajo, que siempre estés mirando y que no mires hacia arriba, que no alces tus ojos. Él quiere con mucha sutileza, artimaña, que tú seas engañado y que nunca levantes tu mirada hacia arriba. Entonces creo que lo primero que pasa en nuestras vidas, o una de las cosas que sucede en nuestras vidas, es el pecado. El Salmos 40:12 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Creo que en ese punto el pecado es una de las cosas más comunes en los seres humanos que nos enfrentamos al día a diario. Y estamos allí y lamentablemente es algo vergonzoso el pecado, es algo que nos trae consecuencias y es algo que no nos deja muchas veces y no nos permite levantar la vista. Pero hoy hay una palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Porque sí es cierto que el pecado ha estado en este mundo y entró por Adán, también por nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos ese antídoto, esa cura para el pecado. Con su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, empezó a darnos un buen mensaje. Hoy en día muchas personas nos encontramos, hablo también, me incluyo, yo soy un ser humano que todos los días tenemos que luchar, tenemos que pelear. ¿Y cuántas veces no pasé por mi vida donde agaché la cabeza por fallar? Agaché la cabeza por saber que, por ejemplo, sabes que mentir es malo, mas sin embargo, con cubrir alguna cosa que hiciste ya mal, pues uno miente. Y así empieza un estilo de vida donde te das cuenta que de pronto ya no tienes cómo alzar tus ojos a Dios.
porque te das cuenta que tienes un montón de pecado. ¿Cuántas veces no oí las frases que muchas veces hacen que nuestro enfoque sea el incorrecto cuando te dicen, ¿para qué vas a la iglesia si eres un hipócrita? Y probablemente ese mensaje, tal vez ellos lo que querían era corrígete y sé mejor persona, pero uno lo toma como por el lado del negativo y dice, es cierto, mejor ya no voy a la iglesia. O te dicen, ¿por qué oras si no cambias? ¿Por qué oras si aun cuando oras las cosas todavía te vienen peor? ¿Por qué oras si todavía se complican más las cosas? ¿Por qué oras si todavía te vienen acontecimientos peores? Y de pronto también el enfoque negativo dices, bueno, mejor dejo de orar. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué oras? O probablemente te dicen, ¿por qué lees la Biblia si no cambias? Si parece que no hay fruto en tu vida, no hay cambios genuinos en tu vida y estás lee y lee ese libro, ¿para qué? Y de pronto con esas tres cosas es el enemigo donde realmente se enfoca en la oración, en la lectura y en la congregación. Te saca de la congregación, te saca de la lectura y te saca de la oración. Porque su estilo del enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, dice, como has pecado, tú no puedes levantar tu mirada. Conscientemente has pecado, conscientemente tal vez te gusta el pecado, conscientemente haces las cosas y no puedes levantar la mirada. De pronto David nos enseña y él dice, todas las maldades me han alcanzado y no puedo levantar mi vista. Pero nos recuerda que también mismo David, en un momento, él pecó literalmente con una mujer y él adulteró, y se acordarán de la historia que él planeó como estaban en guerra, él se quedó ahí en el palacio y de pronto ahí caminando David miró a una mujer que se estaba bañando, la codició, la contempló, la deseó y mandó que la trajeran. Y fíjate que en esa historia dice que sus sirvientes le dijeron, ella es esposa de tal persona. Y a David no le importó, dijo, no, tráiganmela. David se acuesta con ella, como el esposo no está, dice, pues nadie se va a dar cuenta. Pero de pronto la mujer se da cuenta que no, que queda encinta y se lo notifica al rey. Entonces el rey dice, bueno, vamos a pensar cómo cubrimos esto, hay que traer a su esposo y de pronto que se vaya a su casa y que tenga lo que tenga que tener y de pronto le echamos que es su hijo, ¿no? Pero como este hombre era más fiel, en ese momento, él dijo, ¿cómo puedo ir a disfrutar de mi compañera cuando mis compañeros de guerra están cayendo, ¿no? Entonces David, por medio de él, le manda una carta y va a, y se la entrega al capitán, y el capitán cuando la lee, lo pone en donde la guerra estaba más recia, y le mandan las noticias a David diciendo que la espada atravesó muchos soldados, pero también murió esta persona. Y de pronto David dice, ok, ya nos quitamos el problema. Ya murió, ya no hay problema. Pero lo que David no contaba es de que Dios le informó al profeta Natán. Y de pronto viene el profeta Natán y le dice una historia. Hay un hombre muy rico que tiene muchas ovejas. Tiene muchas ovejas. Y también había un hombre que solamente tenía una corderita. Era la única que tenía. Y esa corderita la amaba tanto. Y esa corderita la tenía en sus brazos. Pero el hombre rico no quiso matar a ninguna de sus ovejas, sino mató a la única corderita que este hombre tenía. El rey se enfureció con esta historia y dijo que pague 4 veces y que muera.
Y de pronto vemos la mano de Natán. Ese hombre eres tú, David. Y ahí le confrontó Dios el pecado al rey David. Creo que el pecado necesitamos confrontación. Nosotros creemos que en ocasiones podemos esconder el pecado. Creemos que se lo escondemos a Dios. Creemos que no vamos a tener consecuencias. Y son mentiras del enemigo. Pero hay un punto donde Dios nos trae confrontación. Y no se nos trae la confrontación para vergüenza, sino confrontación para sanarte de eso. Porque probablemente David se había olvidado de qué tan malo era el pecado y él empezó a hacer las cosas creyendo que tal vez se podía burlar de Dios. Pero cuando viene una confrontación y vienen consecuencias del pecado, también David reconoció. Esa historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. Quiero leerte el versículo 9. Dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Algo que me resalta en este versículo es esto: no tengamos en poco su palabra. Aquí le dice el profeta: ¿por qué tuviste en poco? Y lamentablemente nosotros probablemente que pecamos, y tal vez no es casualidad que estés oyendo un tema que sale de la Biblia. Dios nos dice a todos nosotros: no tengas en poco mi palabra. Porque tu conducta de pecar probablemente sea porque a mi palabra la tienes en poco. Tal vez te la han leído, tal vez la has leído, tal vez hasta la has estudiado, pero no está tan fuerte como debería de estar. Y creemos como que Dios es tan de gracia, y a veces la tenemos en poco. Pero cuando Dios una vez se atreve a confrontarte, tal vez lo primero que nos vuelva a decir: ¿por qué tuviste en poco? Y a mí, hermano, me está cayendo temor. Cuando yo hago un estudio, me resaltan esas frases que te quiero compartir. No tengamos en poco. Porque cuando la tenemos en poco, probablemente pecamos. Mucha gente hoy en día hasta se atreve a decir: yo no creo en Dios, yo no creo en esto. Conocí un muchacho, tristemente, en uno de los trabajos que realizamos, y yo le estaba queriendo compartir de la palabra de Dios, ¿no? Y este muchacho me dijo: no, pues apenas me separé de mi mujer. Él me empezó a contar, como casi la mayoría cuenta la versión como quiere, ¿no? Como que yo soy la víctima, ¿no? Yo era el bueno y ella me engañó, ella simplemente no era una mujer de hogar, una mujer de casa. Empezó a contarme todo lo que él quería contarme. Pero yo le dije que si quería, pues, acercarse a Dios en cierto punto. Y yo sentí como rechazó a las cosas de Dios.
Un día se le hizo a él muy fácil separarse de su padre porque trabajaban juntos y empezó a trabajar por su cuenta. Y después me enteré que empezó a agarrar la marihuana y después empezó a agarrar el cristal, el famoso cristal. Y de pronto ya no trabajaba. De pronto me enteré que algo, no sé exactamente qué es lo que hizo, pero la policía lo empezó a perseguir. Tuvo que dejar Estados Unidos. Se fue a México. Ya no puede regresar a Estados Unidos porque la policía está atrás de él. No sé exactamente qué haya hecho. Y de pronto me cuentan que él se volvió tan drogadicto y que ahorita ya está practicando ser homosexual. Y sus padres están preocupados. ¿Qué te quiero decir con todo esto? El pecado no se queda ahí. No se queda con un pequeño cigarro. No se queda con una pequeña fiesta donde tomaste. El pecado va creciendo. David, cuando miró a la mujer, no se quedó nada más mirando. Después empezó la codicia. Después empezó a imaginar. Del pensamiento baja al corazón, que es el sentimiento, y la empezó a desear. Una vez que la desea, la toma. Una vez que la toma, la embaraza. Una vez que la embaraza, quiere salir de la situación, del problema. Quiere arreglarlo y vemos esa historia. O sea, no se queda. O sea, yo no me imagino que este joven que yo platiqué alguna vez pensaría que iba a estar metiéndose hasta con hombres. No lo imagino. No se miraba de ese estilo. Pero el pecado y el enemigo hacen creerte que no te va a pasar nada a ti. El enemigo es tan astuto que él dice, ay, es poquito, nada más mira por la ventana, nada más mira la televisión, nada más mira el teléfono, nada más ve la computadora, nada más es un poquito. Es más, inclusive vas a aprender a hacer cómo hacer las cosas. ¿Cuántos jóvenes no le han llegado a decir, bueno, tú tienes que aprender? Y el enemigo probablemente te pone en charola un manjar de pecado que te va a decir, no te va a hacer daño. La misma mentira que le dijo a Eva, a ti no te va a pasar nada, tú no vas a morir. Y de pronto vemos las consecuencias del pecado y vemos las consecuencias en David y vemos la consecuencia simplemente por algo que digo, no, la palabra de Dios la tuvo en poco. Y creo que Dios dice, no la tengas en poco. Ahora, esto es por el lado negativo. Esto es el lado negativo de que empezamos a ver y a caminar. Mucha gente puede decirme ahorita, ok, está bien, reconozco que yo soy un pecador. Ahora, ¿cómo le hago? Ahora, ¿cómo salgo? Ahora, ¿cómo me enfrento a tal situación? Una de las cosas que creo que ahí en mismo, segunda de Samuel, pero ahora el versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha redimido tu pecado, no morirás. Una de las cosas principales que nosotros debemos de hacer es reconocer contra quién pecamos. Fíjate que no dijo, pequé contra Bersabé, pequé contra el marido, pequé, no. Dijo, pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Si tú empiezas a reconocer tu pecado, fíjate que creo que todos los seres humanos tenemos, cuando pecamos, porque hay un punto pequeño, mayor, como sea, pero todos pecamos. Si tenemos esa conciencia, lo primero que debemos hacer es reconocerlo y decir, voy con Dios. Entonces, uno de los puntos que pongo para que tu pecado sea redimido, ve y platica con Dios. Cuando mucha gente te dice, no ores porque no cambias, no les hagas caso.
Porque orar es platicar con Dios. Aunque veas las cosas que van al revés, Dios nunca se va a olvidar de tus oraciones y de tus palabras, pero también creo que lo que Dios requiere es que reconozcas y seas sincero. Dios no le va a espantar tu pecado, jamás. Para eso apareció Jesucristo y los ángeles dijeron, bienaventurados, porque hoy ha nacido su Salvador. Porque en el cielo sabían que todos nosotros íbamos directitos al infierno por el pecado que nosotros, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Cuando yo escuché, el mentir no te hace pecador, tú mientes porque ya eres un pecador. Tú no pecas y eso te hace pecador. Tú pecas porque tú eres un pecador. Esa es tu naturaleza y para eso mandaron a Jesucristo, para ponernos otra naturaleza. Por eso dice, tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Entonces, ve y platícalo con Dios, sé sincero, dile a Dios, Dios, este es mi problema, este es mi pecado, esto es. Y Dios no, muchas veces puede actuar como Él quiere, Él es soberano, yo no sé tu situación, tú no sabes mi situación, pero Dios sí trabaja y Dios no se le olvida. Y Dios va a llegar a un punto donde Dios te va a ayudar. Porque cuando yo leo la Biblia, Dios no quiere que camines con la cabeza agachado. Este versículo que iniciamos, que nos estamos aprendiendo de memoria, dice, alzaré mis ojos a los montes. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero el enemigo y tal vez tu propio yo carnal te dice, no, agacha la cabeza, tú eres el culpable, tú lo hiciste, tú eres el... Y te condenan, totalmente te condenan para que tú camines así, pero de pronto aparecen unas buenas noticias, aparece un evangelio que no nos debemos de avergonzar porque dice que el evangelio es poder de Dios. Y las veces que a mí me llegaron a hablar, sabes que tú vas a la iglesia no por santo, sino porque necesitas que te ayuden a salir de tu maldad. Tú oras no porque eres santo, porque tú necesitas platicar con Dios de tus problemas. Porque tienes que reconocer que tienes problemas. Tienes que reconocer que tienes pecado. Tienes que reconocer que hay desobediencia en tu vida naturalmente. Tienes que reconocer que en ocasiones hay cosas que ni siquiera entiendes, pero ahí están, existen y tienes que platicarlas con Dios y decirle, Dios, ayúdame porque ni siquiera lo entiendo, pero esto me lleva a pecar, porque esto me lleva a estar mal, Señor, y esto me lleva a tener mi cabeza hacia abajo. Pero tu palabra dice que de dónde vendrá mi socorro y yo tendré que levantar mi mirada hacia dónde vendrá mi socorro. Creo que otra de las cosas que probablemente nos tiene en la cabeza hacia abajo puede ser una enfermedad. Voy a leer Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Y dice así, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber,
Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Había una mujer encorvada por 18 años que el enemigo le había traído su enfermedad. Creo yo que hay mucha gente que por la enfermedad anda encorvado. Pero Dios no se le olvidó y probablemente Dios puso estas partes porque yo no sé cuántos años llevas tú pidiendo por cierta enfermedad. Pero lo que te quiero decir es de que Jesús pone todo eso para darnos esperanza. Y yo creo que una de las cosas que el Señor quiere decirnos aquí es que perseveremos, continuemos, insistamos y no nos rindamos. No importa, porque esta mujer dice que se encontraba en la sinagoga, fíjate, dice que se encontraba en la sinagoga, y la sinagoga es como venir a la congregación. Esta mujer se encontraba probablemente creyendo un día, Dios me va a sanar. Porque ahí es donde se leían las escrituras, ahí es donde estaban los sacerdotes. Pero un día estaba ahí Jesús. Y dice que mirándola, que hace 18 años tenía esta situación y este problema. Jesús le dijo, hoy estudia y sé libre. En ocasiones probablemente tú dices, ¿cuál será mi día? Una persona, como decía, esta es una roca, gran roca que tengo que romper. Dice que diario le daba marrazos, diario le daba marrazos, diario. Y la roca parecía que nunca se iba a quebrar. Pero llegó un día en que él le dio los marrazos y se quebró la roca. La pregunta fue, ¿crees que fue nada más por esos 10 marrazos que le dio ese día? ¿O fue por todos los días que golpeaba esa roca? Una vez cuando Dios me permitió, hace tiempo atrás, con el siervo de Elías, y le decía a Elías, asómate, fíjate, si viene lluvia. Y dice que el siervo iba y se asomaba y le decía a Elías, ¿qué ves? No veo nada. Regresa otra vez, ¿qué ves? Nada. Regresa otra vez, ¿qué ves? No se ve nada. Y 7 veces podemos ver ahí el siervo, ¿qué ves? Bueno, ahora veo una pequeña nube al tamaño de una palma de un hombre. Ve y dile al rey, hoy va a llover. Insistencia. No, no quitemos el dedo del renglón, porque probablemente así como a ti o a mí me suceden el famoso dicho, tira la toalla, ¿no? Es tanto los golpes, es tanto la situación, es tanto el que estás ahí luchando y peleando contra algo que parece que no vas a salir nunca, que parece que nunca te van a contestar, parece que nunca vas a ver. Pero hoy Dios te dice, no tires la toalla. Había una mujer, y esta ya la conté, pero la vuelvo a contar, una madre que oraba por su hijo para que su hijo viniera y tuviera un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este hijo le decía, yo nunca seré la persona que tú deseas, yo nunca seré un predicador, yo nunca estaré allí, ni ores por mí, a mí no me gusta, a mí no me atrae, déjame vivir la vida como yo la quiero vivir. Él se emborrachaba, él se drogaba, se iba con mujeres y cada día era peor. Y le decía a su madre, por mí no ores, no pierdas tu tiempo. Y de pronto su madre oraba y oraba y se enteraba que su hijo todavía hacía cosas peores, cosas peores, cosas peores. Y llegó un punto en que dijo su madre, ¿sabes qué? Probablemente mi hijo nunca
va a entender, mejor voy a dejar ya de orar por él. Y se duerme su mamá. Y dice que ella estaba soñando y dice que en el sueño había una junta y en esa junta llegó un demonio al diablo y dice, ¿qué cuentas me traes? Y dice, hoy, en esta noche, te voy a traer la alma de ese joven. Y el diablo le dice, ¿y por qué? ¿Por qué hoy? Dice, porque hoy por fin se rinde su madre de orar. Porque hoy por fin no va a tener cobertura. Porque hoy por fin no va a haber esos ángeles que lo cuiden. Porque hoy por fin su madre desiste. Despierta a su mamá y dijo, no desistiré, no me rendiré. Y volvió a poner sus rodillas y volvió a interceder. Y su hijo tuvo un encuentro con Dios. Su hijo empezó a predicar. Su hijo empezó a alcanzar vidas drogadictas. Su hijo fue empezar usado por Dios. Porque hubo alguien que no se rindió. No te rindas. Aunque seas como el siervo de Elías. ¿Qué miras? Nada. Regresa a orar. ¿Qué miras? Nada. Regresa a orar. Esta mujer fue a la sinagoga un año. Quiero levantar mis ojos al cielo, pero no puedo. Pero volvió al otro año, y al otro año, y al otro año. Y así pasaron 18 años. Pero un día Jesús se presentó en esa sinagoga y le dijo, mujer, hoy eres libre. Y todos empezaron a glorificar a Dios. No nos rindamos frente a tu propio yo que te dice, jamás voy a poder cambiar, jamás voy a poder sanar, jamás me dejará este dolor, jamás tus hijos van a cambiar, jamás van a pasar. No te rindas. Alza tus ojos frente a la palabra de Dios que te está diciendo. Creo que por último te voy a contar otra situación que tal vez te hace que también tengas tu mirada hacia abajo. Es el mismo libro de Lucas, pero ahora es el capítulo 7. Lucas capítulo 7, del 11 al 15. Dice así. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y cercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Voy a leer el 16 y el 17. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, una de las creo que puedes tener tu cabeza hacia abajo es porque probablemente pasó una situación que tú no te esperabas. Y aquí iba una mujer viuda, una mujer que tenía su único hijo y lo llevaban en un ataúd, ¿no?
Yo creo que ese ataúd o ese féretro, féretro, representa tu tristeza. Pero yo creo que aquí en esta parte lo importante es quién tocó ese ataúd. Y Dios quiere tocar tu tristeza. Probablemente esta mujer iba llorando porque había una situación en su vida que meritaba llorar. Se había muerto su único hijo. Lo importante es quién está ahí presente para poder tocar tu tristeza. Y hoy nosotros creemos en un Dios que hace milagros, que toca lo más imposible aunque esté muerto. Creemos y compartimos eso, Dios, que mucha gente puede vivir una experiencia tan triste y después está dando de esa misma situación, glorificando a Dios por el milagro que están viendo, por el milagro que están mirando, por el milagro que está sucediendo. Simplemente porque Dios hace lo mismo, simplemente tocar. Y le dijo a la mujer, no llores. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones que nos hace cambiar la mirada hacia abajo? Yo creo que todos en su medida pasamos por situaciones donde tú miras hacia abajo, si pierdes algo, si te roban algo. Pero Dios, lo más importante es que Él esté allí y toque eso. Y lo hace para que Él te dé esa alegría y que nosotros, de hablar de esa tristeza, de hablar de ese luto, dice que cuando el Espíritu de Dios estuvo sobre Jesús, dice que empezó a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Y entonces nosotros empezamos a ver que nosotros empezamos a mirar hacia arriba por el hecho de que existen buenas noticias, existe un libro que te dice, no estamos solos en esta tierra, yo soy el mismo de hoy, de ayer y de mañana, y si lo hice con aquella mujer viuda, y si lo hizo con aquella mujer encorvada, y si lo hice con tantas personas, con David mi siervo, y redimí su pecado, hoy lo puedo hacer contigo. Hay tres cosas que solamente puse. El pecado probablemente te ha traído la cabeza hacia abajo, una enfermedad, una situación te ha traído la cabeza hacia abajo. Pero hoy hay buenas noticias y decirte, no te rindas, yo sigo siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana, solamente le vuelve a levantar tus ojos, te animo que platiques con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que platiques con el Padre que nunca nos va a dejar. Y no importa que sea tu pecado, no importa tu condición, no importa tu tristeza, no importa que ya esté la situación como que tú dices ya no hay esperanza. No importa la situación, cuando tú pones esa situación del Dios que todo lo puede. Llevemos nuestra situación al Dios que todo lo sabe, todo lo puede. Que no hay algo imposible para Él. No importa que te hayan dicho los doctores lo que te hayan dicho. No importa lo que tal vez un psicólogo te dijo, de esto ya nunca nadie sale. No importa si la mafia te dijo, de aquí ya no sales. No importa si el mismo diablo te amenazó y te dijo, de aquí conmigo tú hiciste un pacto, no sales. Hay alguien súper más poderoso que toda la muerte, el pecado, el enemigo y todo el sistema del mundo y todo el mundo. Hay alguien mucho más poderoso que solamente el único que está esperando. Platícalo conmigo y ponlo en las manos mías. Porque yo haré que otra vez
vuelvas a levantar tu cara hacia arriba. Yo voy a volver que otra vez alces tus ojos hacia mí. Creo que es momento de decirle a Dios, Señor, nuevamente voy a querer platicar contigo y aprenderé a no tener en poco tu palabra. Porque probablemente todas mis situaciones es porque a veces tu palabra la hemos tenido en poco. Pero probablemente tenemos que cambiar y decir, Señor, yo voy a volver a levantar mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y créemelo, hermano, vas a tener experiencias, vas a tener cosas que tal vez ni te has imaginado, ni has soñado. Pero Joel profetizó y dice, en los últimos tiempos, el Espíritu de Dios se iba a derramar. Y los jóvenes profetizarían, los niños, los viejos tendrán sueños. Joel miró cosas maravillosas y creo que estamos en últimos tiempos, donde el Espíritu de Dios va a venir a hacer cosas increíbles, cosas grandes, cosas que todavía no hemos vivido. Pero nosotros estamos para creer la palabra de Dios. Y hoy dice, y te invito, si tú en cualquier situación, tu cabeza está hacia agacho, hacia abajo, por pecado, por enfermedad o por una situación, mi palabra no la tengas en poco y levántala. Y ponle esa situación y después vas a contar de ella. No te rindas, aunque al principio no veas nada. No te rindas. Porque tarde o temprano llega el tiempo y el momento donde Dios, Jesús, pasa. Y donde Jesús pasa, hay restauración, hay vida. Porque así es su esencia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra. Que tú seas, Señor, pues que en nuestro corazón quede esa semilla, ¿no? Y que tu palabra, Padre, podamos meditar en ella y que no la tengamos en poco, sino que la tengamos vigente y que así sea, Señor, la que nos guíe. Porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Anhelo que nuestros pies vayan por el sendero de tu palabra, Señor, y que podamos continuar, seguir creciendo, Padre, y que nuestra cabeza no esté abajo. Y yo reconozco, Dios, que probablemente hemos pasado estas 3 situaciones, pero gracias por tu evangelio que nos ha enseñado nuevamente a mirar hacia arriba, porque necesitamos ayuda. No estamos aquí por santos ni por perfectos, al contrario, por necesitados de que tú nos levantes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.